Hola, ¿cómo les va? ¿Tal? ¿Cómo les va? Hola, Bueno, Andy. ya son las 35, entramos casi todos. Primero, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta propuesta medio tarde para nosotros que estamos acostumbrados a hacer las cosas más temprano, pero bueno, queríamos ver si también era una oportunidad para poder juntarnos. En esta oportunidad nos van a acompañar Marines Basurto y Sofía Magic, que son farmacéuticas y son becarias de la UOF. Estamos muy contentos que hayan aceptado venir a contarnos lo que hicieron en estos 2 años de trabajo, que fueron 2 años muy especiales. Recién ahora a lo mejor están pudiendo el cara a cara, pero se adaptaron y le pudieron ganar a la pandemia y seguir trabajando. Bueno, ellas nos van a contar, así que si quieren las dejo con ellas. Sofía, Maripi, ustedes. Bueno, ¿querés que comparta, Sofi? Sí, Maripi, Ahí voy. tengo un problema con el Zoom. Ahí está. No estamos acostumbradas con las chicas a este. Un segundo. Ahí está. Ahí nomás agrandá y. Sí. Ahí estamos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, Sofía. Bien. Bueno, buenas noches a todos y todas los que están presentes en este Zoom. Mi nombre es Sofía Magic, junto a Marines Basurto, somos farmacéuticas, becarias del servicio WOF. Y bueno, la idea un poco de esta charla es comentarles un poquito cómo fue nuestro trabajo durante estos años, de manera muy breve, ya para darle un poco una especie de cierre a nuestro periodo de trabajo. Planteamos esta charla pensando en cómo la UOF puede ser una herramienta para realizar atención farmacéutica en la farmacia comunitaria. Así que bueno, a lo largo de la charla vamos a intentar responder un poco a esta pregunta. Bueno, primero contarles un poco de qué se trata el servicio para aquellos que no saben. La UOF es un servicio de atención farmacéutica abierto y gratuito a la comunidad, generado e implementado por el área de farmacia asistencial de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, de manera conjunta con el Colegio de Farmacéuticos de la Segunda Circunscripción. Es un servicio que funciona desde hace 10 años, este año vamos a cumplir 10 años, y bueno, es un servicio importante que lo sepan todos, gratuito y confidencial. Acá, a modo de resumen, se implementó a partir del 2020 y la pandemia el trabajo virtual. Previamente, con los becarios anteriores, las entrevistas a los pacientes se realizaban en el colegio de farmacéuticos de manera presencial. Ahora este trabajo presencial se fue retomando paulatinamente, pero bueno, nosotras prácticamente los 2 años realizamos trabajo virtual, realizando entrevistas por teléfono, por videoconferencia, y llevando los encuentros de seminario para análisis de caso, que bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata, también a la virtualidad. Así que de esta manera pudimos adaptar el trabajo de la UOF a lo largo de estos 2 años a la virtualidad, a trabajar a distancia. Esto también nos permitió llegar a otros lugares donde antes la UOF no llegaba, justamente debido a la distancia física. Y actualmente también nos encontramos trabajando dentro de un proyecto de extensión universitaria denominado Atención Farmacéutica en APS. Si bien el título de esta charla dice farmacia comunitaria, yo también lo pienso una farmacia de atención primaria, ¿no? Cómo el farmacéutico puede realizar atención farmacéutica en cualquiera de los ámbitos. Este proyecto de extensión universitaria estamos trabajando allí, digamos, la UOF fue al territorio, estamos trabajando en un espacio cultural que es el Club 20 Amigos, con pacientes o personas, mejor dicho, que concurren al club, articulando con el Centro de Salud Mauricio Casals, perteneciente a la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, y una farmacia comunitaria, que es Farmacia Iglesias, de la zona oeste de la ciudad de Rosario. Entonces, trabajando con estos 3 dispositivos, llevamos la UOF en el marco de una asignatura electiva,
al territorio, por así decirlo. Pasa si querés, Mari. Bueno, acá simplemente mencionarles cómo es la estructura del servicio. El servicio está formado, digamos, entre comillas, por dos grandes esferas. Por un lado tenemos al área farmacia asistencial de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, y por otro lado el Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción. Estas dos grandes esferas trabajan en conjunto y está mediada por coordinadores de los dos ámbitos. Dentro de esta estructura que es horizontal, esa es un poco la idea de esta diapositiva, mostrar que la estructura del servicio es totalmente horizontal, la toma de decisiones es horizontal y demás, el trabajo diario también. Estamos los becarios, están los docentes y los alumnos del área farmacia asistencial. Específicamente acá traigo a los alumnos porque en el marco de esta asignatura electiva dentro del proyecto de extensión, los alumnos estuvieron participando el cuatrimestre pasado activamente de la unidad de optimización de la farmacoterapia. Y bueno, y tenemos profesionales colaboradores, otros estudiantes y docentes externos que pueden participar del servicio, como actualmente tenemos una médica participando activamente de los seminarios, ¿sí? Pero bueno, la idea un poco es eso, ¿no? Mostrar que la estructura del servicio es completamente horizontal y que incluye estas dos esferas. El objetivo general del servicio es brindar un servicio, valga la redundancia, de atención farmacéutica a la comunidad, como mencioné anteriormente, de manera gratuita y confidencial. Acá, bueno, si bien todos conocemos el concepto de atención farmacéutica, era un poco traerlo para ponerlo sobre la mesa y para que después discutamos o charlemos un poco sobre este concepto. Y además porque todo lo que viene después parte de este concepto. La atención farmacéutica, esta es la definición de la OMS de 1993, es la práctica profesional en el que el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico. Esto es importante porque nosotros desde la UOF siempre trabajamos haciendo foco en el paciente. La idea es correrse del medicamento para focalizar en el paciente y sus medicamentos, en el paciente y sus problemas de salud, en el paciente inmerso en un contexto en particular, ¿sí? Con hábitos de vida particulares según su contexto, con costumbres, con creencias, que utiliza o no terapias alternativas, ¿sí? Entonces, la idea o el concepto desde el cual nosotras trabajamos es teniendo en cuenta al paciente como principal beneficiario del servicio. La atención farmacéutica es el compendio de actitudes, comportamientos, compromisos, valores, funciones y conocimientos del farmacéutico para la prestación de la farmacoterapia con respecto al paciente para mejorar resultados terapéuticos en la salud y la calidad de vida. Dentro de las actividades de la atención farmacéutica, que bueno, son 3, nosotras nos centramos, o la UOF mejor dicho, realiza el servicio de seguimiento farmacoterapéutico específicamente. El seguimiento farmacoterapéutico, que es el servicio que brindamos, es una actividad sistematizada donde el farmacéutico se enfoca en detectar, prevenir y resolver problemas relacionados con medicamentos o no, ya lo vamos a ver más adelante. Este servicio implica un compromiso del profesional de manera activa con el paciente y, como mencioné antes, es una actividad sistematizada, continua y documentada, porque ya van a ver que tiene un nivel de complejidad un poquito mayor al resto de las actividades de la atención farmacéutica, por lo tanto debe hacerse de manera sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y los demás profesionales del sistema de salud. Esto tiene que ver con lo que hablaba recién en la definición de atención farmacéutica, ¿no? Empoderando, por así decirlo, al paciente en la utilización de su farmacoterapia y teniendo en cuenta el contexto como mencioné anteriormente. Bueno, buenas noches a todos. Ahora yo continúo contándoles sobre las etapas del proceso de seguimiento farmacoterapéutico. Las traemos brevemente para que puedan visualizarlas todas juntas y después más adelante les voy a ir contando un poquito de cada una. Lo primero es el contacto con el paciente, luego viene la entrevista inicial, después el análisis del caso con previa búsqueda bibliográfica,
y donde se empieza a construir el perfil farmacoterapéutico del paciente. Luego el caso se analiza en seminarios, en donde participa todo el equipo de la UOF, y luego se emite y se hace la devolución del informe, y allí se pacta un nuevo contacto con el paciente para hacer la entrevista de seguimiento y, digamos, evaluar si se han cumplido las recomendaciones farmacéuticas, las intervenciones farmacéuticas, y si hay nuevos PRM. Es por eso que el proceso es cíclico. Es una forma de darle continuidad en el tiempo, como así lo dice la definición de seguimiento farmacoterapéutico. Bueno, acá traemos la pregunta, ¿cómo llega un paciente al servicio? Una de las formas es por derivación por profesionales de la salud, entre ellos el farmacéutico comunitario. Esto es un poco lo que responde a la pregunta del título de la charla. Acá trajimos algunos ejemplos, los cuales los farmacéuticos comunitarios pueden detectar pacientes que puedan estar necesitando el servicio o quieran ingresar al servicio. Por ejemplo, cuando se detecta que pacientes que utilizan medicación crónica deciden no llevarla todos los meses. Suele pasar con pacientes de PAMI que tienen cargadas las recetas electrónicas y por ahí suelen decir en la farmacia comunitaria, no, este medicamento, este mes no lo llevo porque tengo. ¿Qué pasa con esos pacientes? No, están tomando menos dosis de las que tienen indicadas, no están tomando el medicamento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se le puede ofrecer el servicio. También, ante la polimedicación, esto también se puede ver en la farmacia, con las recetas con las que acuden los pacientes a buscar mensualmente sus medicamentos, y bueno, y se les puede ofrecer. También cuando el paciente manifiesta que aún tomando la medicación no se siente bien. Esto puede darse cuando el paciente genera un vínculo de confianza con el farmacéutico y bueno, comienza a contarle cómo se siente y bueno, puede surgir que necesite el servicio. También cuando el paciente puede estar sufriendo un efecto indeseado por un medicamento. Esto puede darse, por ejemplo, cuando un paciente acude a la farmacia comunitaria porque tiene una reacción alérgica en la piel y quiere buscar algún antihistamínico, alguna crema para lo que le está pasando, y puede ser que ese paciente esté utilizando varios medicamentos, entonces puede ser un posible paciente para ser derivado al servicio, para ver si tiene que ver el efecto indeseado con la medicación que está utilizando. Y también puede ser cuando se percibe una conducta recurrente que llama la atención de un paciente. Por ejemplo, cuando un paciente semanalmente o cada 15 días acude a la farmacia, por ejemplo, a comprar un antidiarreico. Ese paciente se le puede preguntar si está tomando otros medicamentos, cómo los está tomando. Puede ser que también se le puede ofrecer el servicio. Bueno, siguiendo con la misma pregunta, el farmacéutico ante estos casos, por ejemplo, le puede comentar al paciente sobre el servicio UOF, y si el paciente accede, pueden darse de dos maneras en los pasos siguientes. El farmacéutico puede entrevistar al paciente en su farmacia, nos lo puede hacer saber al servicio UOF, nosotros le enviamos previamente el proceso operativo estándar que tenemos de entrevista para que la pueda ver, y luego una mini capacitación para que se saque las dudas de cómo realizar la entrevista y así hacerla lo más provechosa posible, ya que la entrevista es fundamental para los pasos siguientes del seguimiento farmacoterapéutico, ya que nos basamos en la información que el paciente allí nos dice para todo el análisis.
O también lo que puede hacer el farmacéutico es ponerlo en contacto con el servicio para que sea entrevistado por los becarios. En este caso puede el mismo farmacéutico tomarle el teléfono al paciente y pasarlo al servicio. Bueno, después, ¿cómo se analiza el caso? Previamente, los becarios realizan una búsqueda bibliográfica y construyen el perfil farmacoterapéutico del paciente. Tenemos una plantilla de PowerPoint que luego es presentada en el seminario, que es la reunión donde participan todos los miembros del servicio, que bueno, ya fueron comentados por Sofi antes, cuando comentó sobre la estructura, donde la mayoría de ellos participan y de la cual el farmacéutico que deriva al paciente puede participar. Siempre es invitado porque si el farmacéutico conoce al paciente que derivó, es muy enriquecedora su participación, ya que nos puede aportar información de utilidad para el análisis del caso. Bueno, allí se analiza el caso, se detectan problemas relacionados con los medicamentos o no relacionados con los medicamentos, que tienen que ver con hábitos no saludables, con control médico, con control de laboratorio. También se plantean objetivos terapéuticos que son las metas con las cuales queremos alcanzar la optimización de la farmacoterapia. Y se plantean las oportunidades de optimización de la farmacoterapia que vienen a ser las intervenciones farmacéuticas que dejamos plasmadas en el informe y que se le comunican al paciente a través de él. Y bueno, después, ¿cómo puede el paciente recibir el informe? Lo puede hacer a través del farmacéutico comunitario que lo derivó, o sea, desde el servicio se le pasa el informe al farmacéutico y él se lo entrega al paciente con una devolución oral del mismo o a través del servicio WOF, en donde coordina con los becarios del servicio la entrega del informe. Y acá traemos, a modo ilustrativo, un cuadro que tiene los medicamentos. Este es un caso, un ejemplo. Este cuadro es el que está presente en el informe que le entregamos a los pacientes, y bueno, es a modo ilustrativo para que lo vean, porque es una forma útil para dimensionar la farmacoterapia del paciente, tanto para el propio paciente como para el profesional de la salud que ve el informe. Y muchas veces es impactante por la cantidad de medicamentos. Bueno, y luego, en el momento de la entrega del informe, lo que se hace es pactar con el paciente un nuevo contacto para poder hacer una entrevista de seguimiento. Ese contacto depende de cada paciente, puede ser 1 mes, 2 meses, eso se adecúa a cada paciente en particular. En ese nuevo contacto lo que se hace es evaluar la aceptación de las intervenciones farmacéuticas y detectar nuevos problemas relacionados con los medicamentos si hubiera, y es una forma de darle continuidad al proceso de seguimiento farmacoterapéutico, como dije al principio. Bueno, y ahora vamos a contar un poco de nuestro trabajo. Sí, yo acá quería mencionar, con respecto a lo que decía recién María Inés, cuando nosotros planteamos oportunidades de optimización de la farmacoterapia en un informe para el paciente y realizamos la devolución, o bueno, la realiza el farmacéutico derivante, ya sea comunitario, un farmacéutico de atención primaria, siempre pensamos esas intervenciones o esas oportunidades de optimización, tomando lo que dije al principio, en relación al contexto donde se encuentra el paciente, teniendo en cuenta el contexto, porque no, o sea, siempre pensamos en oportunidades que el paciente pueda llevar adelante, en intervenciones que el paciente pueda llevar adelante. Por eso es tan importante para nosotras situarnos en el contexto donde el paciente se encuentra inmerso. No van a ser las mismas intervenciones para un paciente que esté en un contexto a que esté en otro. Eso es muy importante, y para eso es muy importante que el farmacéutico que deriva al paciente, sea cual sea su ámbito de trabajo, esté presente en el seminario, o al menos
nos comente a nosotras o recabe en la entrevista, si es el que realiza la entrevista, la mayor cantidad de información posible, porque después esas oportunidades se adaptan a la situación particular del paciente. Bueno, acá es un poco... Perdón, Sofi, en la entrevista es súper completa y es, digamos, la herramienta que nos permite también responder a las preguntas que, digamos, a situarnos también en el contexto del paciente, con las preguntas que están en la entrevista. Claro, tal cual. Si bien tenemos una entrevista estandarizada, después el informe se va a adaptar a la realidad del paciente, ¿sí? Las oportunidades que nosotras podamos brindar como farmacéuticas o farmacéuticos. Acá es un poco contarles los casos más frecuentes o las consultas más frecuentes que tenemos en el servicio. De manera muy breve y a modo de ejemplo, les traemos unos casos particulares para mencionárselos de manera muy breve. Es muy común que lleguen pacientes al servicio que consultan sobre aceite de cannabis. Este es un fenómeno que se da en el servicio de 2016-2017 aproximadamente, y es un caso que nosotras vimos que se incrementó en este último año, las consultas por aceite de cannabis. Pacientes que consumen aceite de cannabis sumado a su farmacoterapia, o pacientes que quieren consumir aceite de cannabis para determinada patología o problema de salud. Acá nosotras pusimos como ejemplo el caso de esta paciente, cuyo código es FMAGR 110761. Esta paciente era una paciente que quería consumir aceite de cannabis para trastornos del sueño, migrañas, dolores articulares, dolores musculares, y que tomaba una cantidad X de medicamentos. En este caso, la devolución, o a partir del análisis del caso puntual de esta paciente y en la devolución del informe, lo que se le brindó a la paciente fue información información científica sobre el uso de aceite de cannabis para las patologías que ella tenía, las posibles interacciones del aceite de cannabis con medicamentos que ella venía tomando o venían formando parte de su farmacoterapia habitual. Siempre la sugerencia de la realización del análisis del aceite de cannabis, que bueno, como ustedes saben o no, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas brinda un servicio de análisis de aceite de cannabis, donde se realiza el análisis del aceite de origen artesanal, porque en la mayoría de los casos son aceites artesanales, y se brinda al paciente la información sobre el contenido de cannabinoides del aceite, CBD, THC, de manera cual y cuantitativa también. Entonces, para nosotros es muy importante, si el paciente ya consume y tiene el análisis del aceite, buenísimo, porque tenemos los componentes que tiene el aceite, y si no, siempre es una sugerencia enviar al paciente a analizar la muestra, que bueno, se realiza en la facultad. En este caso, bueno, se le hicieron ese tipo de evolución a la paciente, y además esta paciente era una paciente que tomaba levotiroxina, calcio, pantoprazol. Entonces hubo muchas sugerencias sobre modificación de horarios de toma para evitar interacciones, ¿sí? Y a los 4 o 5 meses aproximadamente, después de la entrevista inicial, se le hizo una entrevista de seguimiento a la paciente, se le hicieron 2 seguimientos, pero puntualmente en el primero hubo muy buena aceptación por parte de la paciente había modificado sus horarios de toma para espaciar así sus medicamentos y evitar interacciones. En este caso ella había comenzado con el aceite de cannabis, pero bueno, había suspendido otro de sus medicamentos, así que bueno, en este caso hubo aceptación por parte de la paciente de las intervenciones que nosotras realizamos. Bueno, con respecto a pacientes que desean realizar una revisión de su farmacoterapia, es uno de los motivos de consulta más comunes que tenemos. Acá traemos el caso de un paciente que se entera por difusión acerca del servicio y decide aceptar ser analizado. El caso es MU de 140557, es un paciente que tomaba 4 medicamentos, entre ellos losartán por hipertensión, y el otro de ellos era citrato de potasio para prevención de cálculos renales. Nosotros en nuestro análisis encontramos que existe una posible interacción mayor entre esos 2 fármacos. Interacción mayor significaría que el riesgo de interacción supera el beneficio,
Entonces lo plasmamos en el informe, y nuestra sugerencia o nuestra recomendación fue que cambie el antihipertensivo para que no se llegue a dar esa interacción. Luego, en un seguimiento, que fue unos meses posteriores, el paciente nos comenta que le muestra el informe a su médico urólogo, quien había indicado el citrato de potasio, y a su médica cardióloga también, y en conjunto deciden que deje de utilizar, que suspenda el citrato de potasio. Entonces, nos pareció interesante traerlo a esta charla porque es una forma de visualizar cómo el informe de un paciente que le lleva al médico, como el informe WOF puede servir como herramienta para la toma de decisiones de la farmacoterapia del paciente. Sí, y otro caso muy común, o otro motivo de consulta muy común, es cuando un paciente llega al servicio comentándonos que tiene un problema de salud y que lo relaciona o piensa que puede ser debido a un efecto adverso producido por un medicamento. En este caso, que es el de M-PASI 12-1034, este paciente tomaba 19 medicamentos. Este paciente llega al servicio un poco para realizar una revisión de su farmacoterapia, ya que tomaba 19 medicamentos, y además él manifestaba tener una erupción en la piel que le producía mucho picazón y muchas molestias. Un caso así es un caso típico y es un caso muy complejo de abordar. Es muy complejo analizar la farmacoterapia de un paciente que incluye 19 medicamentos. Es muy complejo determinar si el problema de salud se debe a un medicamento, y si se debe a un medicamento, ¿a qué medicamento se debe? Este paciente tenía muchísimas interacciones de distinto grado, interacciones mayores, interacciones moderadas, tomaba medicamentos cuya posibilidad de efecto adverso a producir erupciones y picazón era alta o era frecuente. Entonces, con este paciente, como la cantidad de medicamentos era mucho y era muy difícil atribuir este problema de salud a un medicamento en particular, en este caso, bueno, decidimos abordarlo de una manera integral, pero con derivaciones al médico, porque el médico, ya sea, en este caso era un médico clínico, debía revisar, debía evaluar la necesidad de continuar con el tratamiento de diferentes medicamentos, debido a que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Entonces, bueno, en este caso, digamos, las oportunidades nuestras se basaron más en interconsultas con el médico, porque nosotras consideramos que distintos tratamientos que este paciente estaba realizando con multiplicidad de fármacos debían ser revisados por el médico, porque bueno, nosotros no podemos decirle al paciente que suspenda la medicación, pero sí podemos darle la información al médico y que el paciente con ese informe vaya al médico y que el médico tome esa decisión. Este es un caso típico y es un caso muy particular, pero bueno, es para que sepan, digamos, los casos más frecuentes que tenemos nosotras o que tuvimos estos 2 años de trabajo en la UOF. Si querés pasar, Maripi. Parece que se acabó. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, esto era para comentarles un poco también en qué consiste o en qué consistió nuestro trabajo durante estos últimos 2 años, además de las entrevistas, del seguimiento farmacoterapéutico del que venimos hablando. También, bueno, asistimos a congresos presentando diversos trabajos. Bueno, estas imágenes son del congreso de FEFARA que se hizo el año pasado en Santa Fe. Ahí presentamos 2 trabajos, uno que era específicamente sobre farmacovigilancia activa en vacunas COVID, y otro fue la adecuación justamente del servicio WOF a la pandemia. Cómo pasamos de trabajar de manera presencial y con un cara a cara o en territorio a trabajar de manera virtual, y cómo de esa manera habíamos podido llegar a lugares donde antes no llegábamos por cuestiones de distancia. Entonces, bueno, cómo la pandemia de alguna manera nos trajo la posibilidad de llegar a lugares donde antes no llegábamos y de tal vez estar en momentos donde el paciente no podía ir al médico, se encontraba aislado, encerrado,
y bueno, y tenía muchas dudas. Ya les digo, si bien hay cuestiones que nosotras no podemos resolver, que las debe resolver el médico, también, bueno, pudimos realizar un acompañamiento en ese momento. Y después acá pusimos asistencia a Expo Cannabis, porque la verdad es que asistir a estas exposiciones de cannabis fueron dos, una fue en Palermo, en Buenos Aires, y otra fue en San Lorenzo. Nos permitió hacer mucha difusión del servicio. En estas exposiciones estuvimos de manera conjunta con el Laboratorio de Análisis de Aceite, como les comenté anteriormente, que es el que hace el análisis cual y cuantitativo de contenido de cannabinoides. Nos permitió hacer difusión del servicio y a partir de esta asistencia logramos que muchos pacientes se acerquen a la UOF, usuarios o no de aceite de cannabis, pero sí muchos se acercaron a partir de, bueno, conocer el servicio mediante la difusión que hicimos en estos espacios. Bueno, también lo que hicimos fue una publicación en una revista, que fue la revista Una Sociedad de la Universidad Nacional de Honduras, que es una revista de vinculación sociedad-universidad, y allí publicamos un ensayo que describía nuestro trabajo, o sea, la adecuación del servicio en la pandemia por COVID-19, que más o menos fue lo que les contó Sofi recién. También hicimos docencia universitaria porque dimos la clase WOF que se le da a los alumnos de 5º año de la carrera de farmacia. Y bueno, también también ahí me trabé. Como yo mencioné Quiero decir, el área anteriormente, farmacia asistencial sí. tiene una materia electiva en donde que se ancló en el proyecto de extensión universitaria. También hicimos docencia en esa materia electiva, que ambas estaban inmersas en la UOF. Y bueno, sí. Perdón, Maripi. Sí. No, esta asignatura electiva, que es Práctica Social Educativa, Optimización de la Farmacoterapia, es una asignatura electiva del área farmacia asistencial que se dicta para alumnos de 4º y 5º año de la carrera. Esta asignatura extensiva estuvo anclada en el proyecto de extensión universitaria que yo les mencioné anteriormente, donde, que se denominó Atención Farmacéutica en APS, donde estamos trabajando actualmente, que es en el Club 20 Amigos de la zona oeste de Rosario, articulando con el Centro de Salud Mauricio Casals y la Farmacia Comunitaria Iglesias, ambas del distrito oeste de la ciudad de Rosario. Eso quería aclarar, que es lo que mencioné más arriba al principio. Acá es para traer simplemente números. En el periodo agosto 2020, que fue cuando nosotras empezamos a trabajar, hasta la fecha, realizamos 95 entrevistas, entre entrevistas iniciales de seguimiento. Estas incluyen entrevistas presenciales, entrevistas telefónicas, entrevistas por videollamada, que fueron las que realizamos durante este periodo de 2 años. Y emitimos 98 informes dentro de los iniciales y de seguimiento. Acá hay una diferencia porque hubo casos puntuales donde además de emitir un informe al paciente, también emitimos un informe para el farmacéutico derivante. Esto es una posibilidad siempre que el farmacéutico deriva, emitir un informe más técnico que se le realiza al farmacéutico y se le devuelve al farmacéutico. Este informe también puede ser enviado a un médico, si el médico es el derivante, o si el paciente tiene interés en que nosotros nos contactemos con el médico y le devolvamos un informe. Y si no, se le devuelve un informe al paciente, y cuando el paciente nos manifiesta, o cuando hay muchas oportunidades de optimización de la farmacoterapia relacionadas con interconsulta, nosotros tratamos de que el informe esté lo más completo posible para que el médico o el farmacéutico también cuente con esa herramienta para tomar decisiones. Además de que sea del paciente, también distintos profesionales de la salud pueden intervenir en la lectura del informe. Bueno, y acá les dejamos las vías de contacto, el teléfono, el celu para el WhatsApp, el mail, el Instagram y el Facebook. Y acá unos flyers que hicimos desde el servicio para difusión. Si quieren, estos los podemos enviar a los farmacéuticos que quieran, si tienen el Instagram de su farmacia, para que lo puedan compartir y hacer difusión también.
Y también lo que habíamos pensado es en imprimir estos flyers, o sea, hacer los folletos y que estén disponibles en el colegio de farmacéuticos para cuando las farmacias lleven la facturación, puedan retirar algunos, los que quieran, y tenerlos en el mostrador de su farmacia para que los pacientes los puedan ver y preguntar sobre el servicio, y sino también para que el propio farmacéutico pueda eh, entregárselos a los pacientes que consideren que lo necesitan. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias por contarnos todo lo que hicieron. Les quería hacer unas preguntas primero. Con esto de que ahora están trabajando en este club y en los barrios, ¿se acerca más la gente? ¿Cómo es? ¿Las mandan derivado o es espontánea que la gente se les acerca? ¿Querés que responda, Maripi? Bueno, como quieras. Hay multiplicidad de situaciones. Nosotras y los alumnos, hicimos difusión del servicio en el Centro de Salud Mauricio Casals, hicimos difusión en el club, a través también de los referentes del club, y también hicimos difusión en la farmacia Iglesia, que es una farmacia comunitaria que está ahí en la zona. Entonces, utilizando estos 3 puntos, nosotras comenzamos a hacer difusión activa, ¿no? Con los folletos, contando de qué se trataba el servicio y demás. Tuvimos de todo, o seguimos teniendo, pero en el periodo en el cual estuvo enmarcada la electiva, se dictó la electiva en el primer cuatrimestre, tuvimos pacientes que se acercaron porque, bueno, nosotros le entregamos un folleto y le comentamos de qué se trataba el servicio y nos dijeron que les interesaba, y tuvimos algunos pacientes que, escuchándonos hablar a nosotros con otros pacientes en el centro de salud, por ejemplo, me acuerdo de un caso puntual, se acerca al paciente, que esa es un poco nuestra idea, ¿no? Que el paciente se interese y se acerque y que venga con un motivo de consulta puntual. Bueno, yo quiero acceder al servicio por X motivo. Y después en la farmacia comunitaria, la verdad que tuvimos una recepción excelente. También ahí la farmacéutica, que es Claudia, excelente, porque ella era quizás la que nos indicaba a los pacientes que ella consideraba, por eso un poco esto lo de los folletos y la difusión en la farmacia comunitaria, ella nos marcaba, primero que nos generó un espacio para que nosotros podamos entrevistar ahí. Nosotros teníamos nuestro lugar para entrevistar en el club, a donde concurrían los pacientes del centro de salud, un poco también para sacarlos del centro de salud y desnaturalizar el consumo de medicamentos, ¿no? Y bueno, abordarlos en otro lugar físico, entrevistarlos en otro lugar físico. Y bueno, en la farmacia Claudia nos iba marcando puntualmente pacientes, y si no también hubo así como una demanda un poco más espontánea. Claro, estaban más cerca. Acá Jorgelina nos deja una preguntita que dice, nos contaron lo que hicieron y lo que dejaron. Y bueno, ¿qué se llevan ustedes de la UOF? Bueno, si querés responder vos, Maripi, pues si no yo hablo. Bueno, la verdad que mucho aprendizaje. Estos 2 años, la verdad que, bueno, yo quiero agradecerles tanto al Colegio de Farmacéuticos como a la facultad que permitan la apertura de estos espacios para jóvenes profesionales, para la formación, porque es muy enriquecedor. Y la verdad que lo que nos llevamos, creo que Sofi también, es el contacto con otros profesionales y el aprendizaje del trabajo. Sí, tal cual. Sí, tal cual. A pesar de lo que aprendimos a nivel más técnico, más académico, que bueno, fue a realizar llevar adelante este proceso de seguimiento farmacoterapéutico que es tan particular. Primero que bueno, conocimos un montón de gente, dentro del grupo UOF nos llevamos amigos, que bueno, no nos llevamos a ningún lado, porque en realidad seguimos nosotras en contacto, vamos a seguir trabajando en la UOF desde otro lugar. Y con respecto a las actividades que hicimos, fue esto, ¿no? Abordar la problemática del consumo de medicamentos desde otro lugar, ¿no? Justamente desde el concepto de atención farmacéutica, siempre haciendo foco en el paciente. Cuando nosotros empezamos, que
era en plena pandemia, donde el paciente estaba aislado, no tenía posibilidad de contactarse con otros profesionales de la salud y tal vez recurría a nosotros como una especie de, a veces fue un manotazo de ahogado, a veces una salida, fue llegar al paciente no desde otro lugar. Y el trabajo también en el club ahora, este último tiempo, fue muy enriquecedor, porque se trabaja desde otro lugar, ahí tenemos realmente también en vista el contexto del paciente, que bueno, es en situación, de acuerdo al contexto del paciente también es como lo abordamos. Entonces mucho aprendizaje desde lo técnico, pero también desde lo humano. Sí, les va a servir para el resto de su carrera, o sea, van a tener otra óptica en la atención primaria siempre. Seguro. Por eso lo que dice Maripi, alentar también bueno, ahora a los nuevos becarios, pero también a los farmacéuticos que se animen a derivar y también que se animen a entrevistar, porque es muy enriquecedor para el paciente, para el farmacéutico, perdón. Sabemos que lleva tiempo hacer una entrevista, pero bueno, está la UOF y está este espacio que es muy útil. Nunca le va a restar al paciente, nosotras consideramos que le va a sumar. A veces el paciente, bueno, por H o por B no puede llevar adelante las oportunidades que nosotros le brindamos, pero nosotros consideramos que siempre le suma, ¿no? Y al ser un servicio gratuito que brinda el colegio en conjunto con la facultad, está bueno que lo tengan presente y que, bueno, si pueden entrevistar ustedes al paciente, mucho mejor, porque está muy bueno acercarse al paciente desde este lugar. Y si no, derivando pacientes a la UOF, aprovechar este servicio, que es un servicio realmente, yo no sé si no es el único, pero uno de los pocos que funciona en el país. Y de hecho, cuando nosotras fuimos a la Expo Cannabis en Buenos Aires, recuerdo que tuvimos una recepción muy buena, y justamente es por esto, es porque es un servicio que no es común, y no es común que sea gratuito para el paciente. No, estás pensando en la comunidad, estás pensando en el rol protagonista que tenemos que tener los farmacéuticos en el acompañamiento de las personas que no vienen a nosotros solo por medicalización, sino por un montón de otras cosas. Y la verdad que sí, que lo tenemos que aprovechar y bueno, tenemos que estar más atentos en las derivaciones que podamos hacer, ya que sería hacer la entrevista o derivarla, y el resto lo hace en un seminario con gente preparada, porque a lo mejor uno desde la farmacia comunitaria no se atreve a tanto. El servicio que ustedes brindan es muy importante. Me parece que tenemos un par de preguntas más. A ver. Franca nos pregunta, qué bueno que las entrevistas puedan ser telefónicas o por videollamada, no lo sabía, lo comenta. Jorgelina, no me quedó claro si tenemos acceso a ese modelo de entrevista posible de hacer a los pacientes, sobre todo para los pacientes polimedicados, por consecuencia de ser atendidos por distintos médicos. O sea, no sabe bien cómo es el tema de las entrevistas, si tiene que contactarlas o es libre acceso. Sí, es así. Si el farmacéutico considera que hay un paciente que puede necesitar el servicio, se contacta con la UOF, con nosotras, y nosotros le enviamos el proceso operativo estándar que tenemos de entrevista para que el farmacéutico lo pueda leer tranquilo, y después podemos hacer una mini capacitación para que se saque las dudas sobre cómo realizar la entrevista, y de esa manera después puede realizarla. En el POE, o sea, en el procedimiento operativo estándar está la entrevista también como anexo, para que pueda ver todas las preguntas que tiene y demás información. Claro, ¿La contactan por WhatsApp? Sí, por WhatsApp, sí, o por cualquiera de los medios. Sí. Sí, o por mail. En el POE, si bien está la entrevista, y a lo mejor para el farmacéutico que lo lee y lee la entrevista, considera que no es necesario, pero nosotros siempre estamos disponibles para una mini charla, porque por ahí hay puntos de la entrevista donde hay que hacer foco o menos, porque si ustedes después en algún momento tienen la oportunidad de ver una entrevista, van a ver que lo último de la entrevista son los medicamentos. O sea, previamente pasamos por, como les dije antes, hábitos de vida, situación familiar del paciente. El paciente vive solo, vive con su familia, está a cargo de un cuidador o no. Esto es importante destacar, porque la entrevista no necesariamente la tiene que responder el paciente, la puede responder un familiar o cuidador que conozca
la farmacoterapia que utiliza el paciente, muchas veces para pacientes que quizás no, por diferentes motivos no pueden brindarnos la entrevista. Y sí, ahí lo que pone Vale, el paciente firma un consentimiento informado, que es importante, aceptando el servicio y además, porque bueno, justamente los casos que nosotros les mostramos están codificados, porque nunca revelamos la identidad del paciente, siempre lo trabajamos con un código, porque los datos del paciente, digamos, quedan resguardados de manera confidencial. Y con respecto a lo que decía Franca, sí, las entrevistas se pueden realizar por teléfono, por videollamada, y los seminarios donde discutimos los casos también los hacemos ahora híbridos, presenciales, pero también sosteniendo la virtualidad que se generó durante la pandemia, porque, bueno, consideramos, por ejemplo, una de las farmacéuticas que participa del servicio vive en un pueblo cercano. El farmacéutico derivante, nos ha pasado que nos han derivado farmacéuticas una farmacéutica de Cañada de Gómez, recuerdo ahora, entonces ella se conecta virtual. Esto es para que, por si algún farmacéutico de algún lugar que no es de Rosario le interesa derivar, puede participar después virtualmente también del seminario. Ahí pregunta Karina, ¿el contacto por el link de la facultad funciona? El que dice servicio WOF. Sí, Karina, el link en la parte de servicios asistenciales, si no me equivoco, de la facultad, donde también está el análisis del aceite, está el SIM, está la WOF, y ahí están los teléfonos. De todas maneras... Y el mail también. Y el mail también. De todas maneras, Marianela, si vos después querés, podemos compartir o dejar esta presentación en algún lado o la parte de las vías de contacto. Pero sí, funciona. Sí, la presentación va a quedar grabada y se va a difundir por Instagram y se va a subir al YouTube de Colegio seguro. Y después en Colegio, en la página oficial de Colegio, también están todos los datos de la UOF en la primera página. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntita más. Bueno, chicas, me parece que eso es todo. Nos ha gustado mucho tenerlas. Nos alegramos de que haya sido una linda experiencia para ustedes. A Colegio le encanta ser parte de la UOF. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, y gracias a los que se unieron. Sí, tarde, los vamos a hacer trasnochar un poco. Chao, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Un beso, adiós. Beso.